Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecer la invitación muy generosa que hace nuestra alma mater, la Universidad de Guadalajara, por conducto del CUSEA, el Instituto de Investigación de Políticas Públicas y Gobierno, particularmente del doctor Luis Aguilar. Y también comentarles, desgraciadamente no puedo decir que vengo de una institución que es la cereza del pastel. Tenemos un sabor un tanto amargo, más o menos, insípido a veces, ¿no? Si lo vemos así. Pero con mucho gusto quisiera comentarles o compartirles más que nada cuál es la experiencia que ha tenido el Servicio de Administración Tributaria en cuanto a la obtención de la información, su procesamiento, su utilización, su condensación, hasta llegar al conocimiento y cómo se utiliza este conocimiento producto de la información y de los datos, cómo se ha utilizado por las autoridades de la propia institución y cuáles son los resultados que ha tenido. No quisiera que se viera como una presentación triunfalista, hay muchas áreas de oportunidad, pero sí también, honestamente, creo que ha habido resultados muy positivos y esos los vamos a ir presentando a lo largo de la presentación. Y empezamos aquí a... No, es que no he puesto la presentación. No la he puesto la cortina. Bueno. Vamos a la vanguardia, vamos 5 láminas adelante. Bueno, primeramente de manera, nomás para contextualizar, todo lo que es el proceso tributario, obviamente nosotros sabemos, pues llega el contribuyente, se presenta, digamos, electrónicamente o, valga la redundancia, presencialmente en las oficinas del SAT para darse de alta. A lo largo de la vida tributaria, pues hace sus presentaciones, hace sus pagos de los impuestos. Posteriormente llega la actividad poco deseada por parte de los contribuyentes, que es la revisión por parte de la institución de las declaraciones, y posteriormente, pues cuando hay alguna omisión, pues el cobro de las mismas, ¿no? Lo que sí quisiera comentarles, es ya teniendo este contexto del proceso tributario, es que a partir de 2014, cuando se da una de estas importantes reformas estructurales del país, en este caso la reforma hacendaria, esta permitió que tuviéramos en ley y constitucionalmente el respaldo de muchas de las aplicaciones y de las herramientas tecnológicas para que tuvieran validez precisamente legal. Y eso para que se pudiera hacer este uso de la tecnología con mucho mayor fortaleza y que permitiera, pues, el lograr los fines principales de lo que es el Servicio de Administración Tributaria, que es el incrementar la recaudación a través, pues, de un aumento en el número de contribuyentes, en el control de los compromisos o de las obligaciones de los contribuyentes y en la detección del incumplimiento de las obligaciones por parte de ellos. A manera muy general, de 2012 a 2018, digamos, los resultados de manera sintética, de haber tenido 38.5 millones de contribuyentes en 2012, pasamos a junio de 2018, en este primer semestre, a 68 millones, son casi 80% de incremento en el número de contribuyentes que están dados de alta con el SAT. En cuanto al porcentaje de la recaudación con respecto al Producto Interno Bruto, teníamos un 8.3% entonces, y hoy a la mitad, esperamos tener al final del año, este dato es para final del año, alrededor o del orden del 12.8% de la recaudación estimada. En cuanto al número de declaraciones,
y aquí empezamos junto con el número de contribuyentes que se están incorporando a nuestro sistema, junto con las declaraciones y las facturas electrónicas que enseguida vamos a ver. Son datos bien interesantes. Teníamos 4.4 millones de declaraciones anuales y hoy tenemos 7.6. Teníamos en aquel entonces casi 3 millones de facturas electrónicas, de 3.000 millones de facturas electrónicas anuales. Hoy tenemos más de 3.200 millones de facturas. Aquí el dato interesante es que con la tecnología hoy en día estamos generando alrededor de más de 200.000 facturas por segundo. En el año de 2012 teníamos en operaciones de comercio exterior más o menos 15 millones de operaciones. Aquí al primer semestre teníamos como 9.3 y esperamos obviamente superarla al cierre del ejercicio. En cuanto al costo que tiene la recaudación, en el año 2012, por cada 100 pesos recaudados, nos costaba prácticamente un peso esa recaudación. Hemos bajado casi a la mitad. El día de hoy, de esos 100 pesos, de cada 100 pesos recaudados, estamos teniendo un costo de menos de 50 centavos. Entonces, creo que en ese sentido, ahí la llevamos. Todo esto viene a colación porque deriva en gran medida, no solamente del uso de la información, han sido varias medidas las que se han tomado, pero la utilización de la información y la utilización de la tecnología han sido factores fundamentales para que estos indicadores se vean como se ven el día de hoy. Vamos yendo uno por uno de manera muy rápida por respeto a todos ustedes. El incremento en cuanto a contribuyentes, decíamos, teníamos 38 millones, hoy tenemos 68, casi 80% de incremento. Aquí es importante también que se incorpora, o valga la redundancia, el régimen de incorporación fiscal, que ha tenido un incremento en contribuyentes de poco menos de 4,5 millones a un poquito más de 5 millones. Y el estímulo, el esfuerzo fiscal que ha hecho el Estado ha sido considerable. No son transferencias de recursos, son más bien costo de oportunidad la que ha tenido para poder incorporar a estas personas teniendo un régimen de facilitación y de ahorro en el pago por parte de ellos en el pago de los impuestos. Esto pues es uno de los esfuerzos más importantes en cuanto al impulso a la formalidad versus la informalidad, y poniendo a disposición de ellos no solamente la asistencia física de los contribuyentes al SAT para darse de alta, sino también la utilización de caminos o de vías tecnológicas. Otro de las herramientas que se ha fortalecido, ya esta viene desde principios de la década anterior, pero se ha fortalecido y ha tomado una fortaleza jurídica importante, y hemos logrado que de tener hace casi 6 años 5,5 millones de personas o de contribuyentes con firma electrónica, al día de hoy tenemos un universo de 12,5, poquito más de 12,5 millones, o así se estima cerrar el presente ejercicio. En cuanto a las declaraciones anuales, y aquí esto también es bien importante, este ejercicio de poder contar con información al día de los contribuyentes viene arrastrándose desde la década anterior, pero en esta administración se ha hecho un esfuerzo bien importante para fortalecerla cualitativa y cuantitativamente. A partir de 2014, ahí, como ustedes saben y como comentábamos, viene la reforma hacendaria que permite este tipo de instrumentos con una fortaleza jurídica interesante. En 2016 se prevé por primera vez que con la información que arrojan los contribuyentes vía declaraciones periódicas o anuales o a través de la factura electrónica, y eso es algo que me gustaría destacar sobre todo en esta presentación, con esa información que nos proporcionan se ha logrado incorporar en propuestas de declaraciones precargadas desde 2016 a las personas físicas, y a partir de 2017 ya también a un universo bien importante de personas morales. Ya cuando llegan ustedes a declarar, o las personas morales llegan a declarar, ustedes tienen ya una propuesta con la información que se va generando a través de las facturas y a través de las declaraciones de terceros, de lo que podría ser lo que se debe y lo que se puede deducir.
Aquí las declaraciones anuales que teníamos en el año 2012 andan ahí por arriba estaban arriba de los 4 millones, cuando hoy tenemos arriba de los 8,5 millones de declaraciones anuales, tanto sumadas las personas físicas y las personas morales. Aquí es el producto que les quiero destacar, que es la factura electrónica, que es un elemento, una herramienta muy importante, creemos, no solamente para los efectos tributarios. Creo que pudiera ser muy útil para otro tipo de efectos. Me adelanto un poquito, podría ser para evitar el lavado de dinero, por ejemplo, y desde luego también para efectos estadísticos y para situaciones ya no de cumplimiento de obligaciones, pero sí como una referencia de información para el desempeño de otros sectores bien importantes del país. Una disculpa, creo que por alguna cuestión está un poquito desformateado y se tapan algunas letras, algunas palabras, pero con mucho gusto lo podríamos aclarar. La factura pues también viene con un esfuerzo desde principios de la década anterior, pero no es sino hasta esta administración donde se tiene un formato muy completo y se tiene una dinámica muy activa de la utilización de esta factura electrónica del CFDI. Tenemos pues, quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el ingreso que tiene el contribuyente, cuáles son los egresos que se tienen, cuál es el tipo de moneda que se usa, la forma de pago, el tipo de comprobante que se emite, el método de pago que se utiliza y cuál es el producto o el servicio que se está intercambiando. Hoy tenemos un catálogo de alrededor de más de 64,000 conceptos que ayudan a identificar cuáles son los conceptos de servicio o de producto que se vienen intercambiando. Lo que creemos que contribuye la factura electrónica pues es no solamente a la recaudación y a la información estadística que puede compartir el SAT y que asume el gobierno y que también se transmite a instituciones privadas en alguna medida, sino que también nos permite a nosotros tener una mayor asertividad, tener una información muy completa de todas las operaciones que se realizan en el país, para poder procesarla, para poder identificar dónde puede haber vulnerabilidades de incumplimiento de obligaciones. Y eso nos ayuda a ser más asertivos en la evaluación, en nuestra vigilancia del cumplimiento de las obligaciones. Utilizamos los recursos físicos y materiales de manera más eficiente, porque ya vamos a donde nos arroja esta información que pudieran estar las inconsistencias y no dando palos de ciego como si no tuviéramos toda esta información a la mano. Por ejemplo, aquí tenemos ya en cuanto a datos en general, el número de contribuyentes que emitían facturas en el año 2012, que era menos de medio millón. El día de hoy son pues más de 7 millones, más de 7 millones y medio. Las facturas que se emitían eran pues 5 billones de facturas, hoy son 36 billones de facturas. Como les decía hace rato, pues estamos generando alrededor de 200,000, un poquito más de 200,000 facturas por segundo. Entonces este es un mundo de información que puede ser y que es muy útil, no solamente para efectos para el contribuyente, para tener orden en su contabilidad, para el SAT, para poder tener claro qué es lo que se debe de cobrar y qué es lo que se debe deducir, para las instituciones que pueden requerir información económica y estadística. Es bien relevante. A lo mejor es de manera agregada, hay que ser cuidadoso con la información individual, pero de manera agregada es muy útil a nuestro juicio. Las facturas electrónicas en este proceso que les comentaba, en cuando menos 6 años crecieron en un 518%. En cuanto a la vigilancia y cumplimiento, que es como resultado de la utilización de estas herramientas, se ha incrementado de manera también muy importante. Por ejemplo, la recaudación por actos de control, es decir, por los actos que el SAT realiza para identificar que no se está pagando o que se está pagando menos,
ha hecho que la recaudación crezca en 34% solamente entre 2016 y 2017. En general, desde 2012 a la primer semestre de 2000, hasta el año 2017, se pudieron recaudar pues 52.675 más que si no hubiéramos podido hacer este tipo de identificar este tipo de operaciones y que no hubiéramos podido requerir a la gente para que cumpla sus obligaciones tributarias. Entonces, sí tenemos que la utilización de esta información ha sido muy útil, no solamente para abaratar, digamos, el costo de la recaudación, sino también para incrementar la recaudación en términos generales. En materia de comercio exterior, la sistematización de la información dentro del SAT también ha sido bien interesante. Hay una cosa que se llama, y seguramente para muchos de ustedes será muy conocida, que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano, el BUCEM, que es utilizada por un montón de instituciones, dependencias e instituciones públicas. Aquí ponemos indicativamente a Salud, Economía, Energía, Zagarpa, Semarnat y la Sedena. También tenemos algunos órganos como el propio SAT, como la Profepa, el INPA y el INA, y algunas instituciones privadas, como la Asociación Mexicana del Café y el Consejo Regulador del Tequila. Las operaciones de comercio exterior, nada más de manera indicativa, traen una tendencia creciente de 2012 a la fecha, al tener, por ejemplo, las de importación de 8.7 billones de pesos a 9.8 billones de pesos, y de importaciones de 6.3 a 8. Esta es, digamos, nada más de manera indicativa la información. En cuanto a la recaudación tributaria histórica, pues también tenemos que los ingresos han crecido en cuanto, como lo comentamos en un principio, del 8.3 del Producto Interno Bruto en el año 2012 al 12.8. Esta es una discusión que la vemos de manera muy general y a veces un poco frívola, porque nos comparan con otros países. Digamos, estamos abajo de los países nórdicos, estamos abajo incluso de Turquía, pero estamos arriba de Estados Unidos, de Canadá y de otros países. Y digo que es un poco frívola a veces porque pues desde luego que tenemos que tener en cuenta cuál es el Producto Interno Bruto de cada país para ver exactamente de qué estamos hablando. Ahora, en cuanto a los ingresos tributarios del gobierno federal, ¿cómo vamos para 2018? Tenemos una estimación en la Ley de Ingresos de la Federación de 2.96 billones de pesos. El estimado para el primer semestre era de casi billón y medio de pesos. Sin embargo, en cuanto al observado, comparado con lo estimado, vamos un poco arriba, vamos arriba del 1.5 billones y esperamos llegar a los 3 billones de pesos como meta. Esto, desde luego, pues un récord histórico en materia de recaudación. Simplemente como una numeralia que les ofrecemos aquí, les hablamos del número de facturas electrónicas, por ejemplo, de 2017 al primer semestre de 2018, que hablamos de 6.608 millones de CFDIs, declaraciones de ese mismo periodo, casi 53 millones de declaraciones, procedimientos aduanales procesados casi 10 millones y casi 2.4 millones de enrolamientos de contribuyentes nuevos. Y la manera en que otra forma en que nos hacemos de información dentro del sistema de administración tributaria, dentro del servicio de administración tributaria, son las visitas que tenemos al portal, donde la gente, los contribuyentes y quienes no lo son incluso pueden arrojar información importante. Tenemos un número de visitas pues muy relevante. Igual a las visitas al portal de trámites y servicios es cuando ya efectivamente se meten a hacer un trámite o un servicio tributario, no nada más de consulta. Y en fin, tenemos ahí algunas plataformas con las que estamos en contacto con los contribuyentes y con el universo de gente en general, y del cual absorbemos una cantidad de información cualitativa y cuantitativamente muy interesante. ¿Qué es lo que la tecnología en concreto nos ha ayudado? Bueno, pues por ejemplo en el año de 2012 teníamos alrededor de 630 aplicaciones,
y este número se ha disminuido sensiblemente a 425 aplicaciones institucionales actualmente, ¿no? Esto en procesos de punta a punta, en todos los procesos que existen en la institución. En ese mismo periodo, el número de tareas automáticas, digamos, que se realizan por los sistemas pasó de 448 a 758 con un incremento del 70%. Entonces eso también habla del incremento de la eficiencia en la utilización de la tecnología, de las aplicaciones, no solamente en la eficientización de su número. ¿Qué nos ayuda? Pues como les decía hace un momento, nos ayuda para utilizar, para hacer mejor nuestras auditorías, para poder calcular bien las devoluciones. Yo creo que aquí casi nadie estará de acuerdo, pero incluyéndome a mí, pero bueno, yo creo que sí es parte para hacer más eficiente por lo menos el proceso, para realizar la cobranza, la vigilancia de las obligaciones, llevar todo el control de las operaciones de comercio exterior y la defensa del interés fiscal, que son prácticamente los juicios. ¿Qué implican todas estas aplicaciones? Pues un montón de productos que tenemos, como el buzón tributario, que es donde nos comunicamos con el contribuyente para recibir de él las declaraciones, para dejarle a él la información que requerimos o cualquier otra cuestión de requerimiento. El Declarasat, pues, que es el procedimiento a través del cual presentamos nuestras declaraciones, las devoluciones automáticas, la emisión de CFDIs gratuitos, mis cuentas, que son la manera en que podemos apoyar a ciertas personas físicas y a algunas morales a llevar una contabilidad. Aquí está la herramienta de mi contabilidad para hacer más fácil pues llevar precisamente esa materia. ¿Cómo hemos utilizado en el SAT o sistematizado la información? Aquí viene básicamente una cronología a lo largo de los años. Básicamente, a partir del principio de esta década, es cuando se empieza a utilizar la arquitectura institucional para poder sistematizar esta información de manera más clara en procesos internos y de esa manera poderlos hacer más eficientes y más eficaces además. Entonces estamos hoy en una etapa de consolidación, tratando de que sea una organización más capaz de adaptarse a los cambios como institución, que tenga manuales, que son los que canalicen esa información, que la ordenen formalmente, que tenga ajustes de manera periódica y dinámica a través de lineamientos, estándares, lenguaje común, en fin, alineamiento de los procesos con los recursos de trabajo que tiene cada una de las áreas, la composición de un repositorio que también de alguna manera identifica en un solo lugar todos estos procesos, todos estos canales para sistematizar, para obtener, ordenar, sistematizar y utilizar la información. Además, para la alineación de la implementación de los proyectos de SAT en procesos definidos y obviamente pues para la claridad de los objetivos, y uno de los cuales, de los principales, pues es tener una mayor recaudación. ¿Por qué también se ve o cómo evidenciamos que la utilización de la tecnología y otras herramientas ha sido positiva dentro del SAT en cuanto a la utilización de recursos humanos y la eficiencia del recurso humano con el uso de las herramientas tecnológicas? Lo podemos ver aquí, por ejemplo, teniendo en el año 2000 alrededor un poquito menos de 40,000 funcionarios, teníamos atendíamos a un universo de aproximadamente 7 millones de contribuyentes. Al día de hoy, prácticamente con el mismo número, somos 35,000 funcionarios en todo el país, atendemos a un número, como decíamos, de 68 millones de contribuyentes. Entonces, esto se hace a nivel de organigrama general, por 12 administraciones generales y pues todas las ramificaciones institucionales que hay hacia abajo. Hay una comunicación permanente. Esta lámina es simplemente indicativa con un montón de medios de enlace con la ciudadanía, con los ciudadanos, con los medios de comunicación, con las organizaciones civiles y con el público en general, así como con el contribuyente como tal. Pues Facebook, YouTube, Twitter, a través de un call center,
Tenemos campañas permanentes de concientización y también de educación tributaria, y desde luego pues a través de una práctica de datos abiertos, damos informes tributarios, hacemos acciones contra la delincuencia, en fin. Ahora, ¿cómo estamos utilizando esta información de manera, digamos, esquemática? Tenemos un nuevo portal de trámites, ¿no? que es el que le habíamos comentado en un inicio, con el cual tenemos comunicación directa con el contribuyente y a través del cual el contribuyente nos da información, nosotros nos alimenta. Tenemos la ventanilla única de comercio exterior, la UCEM, ya en una fase 2, que automatiza los trámites de comercio exterior de muchas instituciones, que facilitan al que utiliza la importación y la exportación, un solo ambiente para poder canalizar esos esfuerzos de importación-exportación, y ese también es una fuente importante para que instituciones como el INEGI y otras instituciones públicas y privadas del país se puedan allegar de información muy completa en lo que tiene que ver con el comercio exterior. La factura electrónica, yo le doy la parte más importante de allegarnos de información y de poder intercambiar información entre terceros, entre los propios contribuyentes y los contribuyentes con el SAT. Mi contabilidad es un ambiente interesante que le facilita al contribuyente que requiere de esta herramienta pues llevar sus ingresos y sus gastos de una manera sencilla, y además que pueda emitir sus comprobantes fiscales de manera gratuita y con el respaldo y cumpliendo con los requisitos de norma y de ley. Desde luego pues también la información nos sirve para identificar focos de corrupción y poder asistir a su combate. Tenemos la posibilidad, como decíamos hace un momento, de poder tener una fiscalización electrónica y no tanto de campo. Ojo, los inspectores no pueden terminarse, son indispensables. Lo único que ayuda a esto es a ser más asertivos. Se van a hacer auditorías en sitio, donde con la información sistematizada con la que contamos nos dice que puede haber más riesgo de que haya incumplimientos fiscales, pero no podemos prescindir de ellos. Y también tenemos, desde luego, expedientes únicos por cada uno de nosotros, que somos los contribuyentes, que nos permite llevar el historial e identificar las operaciones económicas que cada quien realiza. Y finalmente, digamos, pensando en qué es lo que sigue, y eso es algo que me gustaría compartir con ustedes, desde luego, cuál es su visión como institución y pues también como personas físicas sobre la forma en que pudiera el servicio de administración tributaria ser más eficiente, más eficaz, y que preste un mejor servicio y de mayor calidad y calidez con todos ustedes por muchas causas. En cuanto al arranque de la discusión, y si ustedes me lo permiten, pues yo diría que pues hay que simplificar el marco normativo. Esto no es privativo de México. Yo creo que todos los países, todos los marcos normativos fiscales son una lasaña jurídica, son inentendibles, bueno, jurídica, contable, financiera y demás. Creo que debemos de facilitar ese servicio, ese acercamiento con el contribuyente, no más allá de lo que hemos logrado, que creo, modestia aparte, ha sido bastante. Tenemos que fortalecer nuestras labores de fiscalización con lo que les comentaba, con toda esta información, para ayudar no solamente a cobrar el impuesto, sino también a evitar o a identificar los focos de lavado de dinero y otro tipo de actividades pues que son ilícitas, desde luego. Aquí hago un paréntesis para comentar que hay un intercambio de información legal con algunas instituciones. Algunas de ellas son la Procuraduría General de la República, con la Auditoría Superior de la Federación, con el Instituto Nacional Electoral, que permite a estas instituciones llevar a cabo sus tareas, creo yo que de mejor manera, contando con un componente bien importante, que es la formación fiscal de las personas, unos para identificar los lavados de dinero, otros para identificar irregularidades en cuanto a los sujetos en materia electoral, y otros para identificar cuestiones, como decía el comisionado González hace un momento, ponía ejemplo de estafa maestra.
yo les diría que la estafa maestra es algo conocido, porque interviene una institución pública y porque se politizó, pero es enorme el número de empresas, de personas físicas, de redes privadas que lavan dinero, que evaden impuestos o que tienen sistemas muy agresivos, esquemas muy agresivos de ilusión de los impuestos. Entonces, creo que toda esta información requiere ser sistematizada todavía mejor, no desde el punto de vista tecnológico únicamente, sino que debemos de quitar algunas trabas normativas y legales para que las instituciones tengamos mejor y mejor acceso a ellas, que las podemos también utilizar. Hace un año la Corte determinó que para poder judicializarse un procedimiento de una institución que obtenía información de otra financiera, tenía que ser un requerimiento por parte de un juez, no puede una institución administrativa obtenerla para judicializarla. Entonces creo que son cosas que tenemos que remontar. Si hay que hacer cambios constitucionales, habrá que hacerlos. Si nos podemos quedar con cambios legales, pues habrá que hacerlos para que las instituciones puedan compartir esta información, y no solo eso, sino que también puedan utilizarla para la ejecución de procedimientos legales. Pero también creemos que la amalgama de esta información podría ser mejor procesada para que instituciones como las que llevan la estadística de nuestro país la puedan explotar de manera mejor, y que también las instituciones privadas la puedan explotar de manera mejor. Creo que también tenemos que hacer un uso más intenso de las herramientas tecnológicas para sancionar e identificar estas prácticas ilegales. Y por último, yo creo que aunque la factura electrónica, yo diría que la factura electrónica es el héroe y el villano. Y empezó por decir por qué el villano. El villano es porque cada que metemos una innovación tecnológica en nuestros procesos, pues hay quejas, y hay quejas de manera razonable. Pero también es el héroe porque nos allega de mucha información. Entonces, las dos cosas se presentan en paralelo, y yo creo que a lo mejor tendríamos que hacer un esfuerzo para que la ciudadanía siga contribuyendo con aportar información, pero que también le sea más sencillo. Y bueno, hasta aquí mi intervención, y pues, ¿qué les parece si platicamos, planteando ahí el primer vial, ahora que estamos aquí en Jalisco, sobre cómo podríamos las instituciones federales y las instituciones estatales mejorar el manejo de la información fiscal, tributaria, para el cumplimiento mejor de nuestros propósitos, básicamente el de una mayor y mejor contribución para el Estado mexicano. Adelante. Sí, me parece muy interesante, Daniel, la presentación. La verdad es que el esfuerzo que se ha realizado en esta materia mucho ayuda, y se notan los números ya cuando hacemos una asociación de que 3 de 5 billones de pesos, que es el gasto, vienen de la recaudación. Entonces estás hablando del 60% que viene directamente de ese esfuerzo, pues realmente es importante. Y quizá una de las cosas que no abordó tu presentación es que el SAT, en el caso mexicano, es uno de los grandes motores de la economía digital. Porque gracias a que la factura y la firma ha empujado, digamos, con esa fuerza, muchas operaciones han podido transitar hacia allá. Y eso abre, digamos, un escenario que va favorablemente con lo que es la tendencia económica mundial, en donde el comercio se está moviendo a lo digital, y basta por comparar los temas Amazon, Walmart, electrónico, físico, y con el Walmart también se tiene que ir a lo electrónico. Y digamos, este avance, en el caso mexicano, está empujado paradójicamente por el SAT. Es una externalidad positiva que yo creo que también se tendría que relatar. Y una cosa que me parece que ayudaría mucho a mejorar también es
el que pudiéramos abrir ciertos datos. Entiendo que hay una cosecha, digamos, de datos administrativos que hace el INEGI o que puede hacer el INEGI, por ejemplo, para la estadística de comercio exterior, pero quizá en más campos, para ir estudiando, combatiendo, recomendando políticas para reducir la economía ilegal. Y esas bases de datos podrían ser, digamos, un cúmulo de conocimiento que debiéramos explotar. Entiendo perfectamente la supersensibilidad que tiene esta información, pero debiera haber algo que nos permitiera poder acometer, digamos, el trabajo de estudio de esas bases de datos de una manera, lo voy a decir, menos tortuosa, ¿sí? Hace muy poco tiempo el Centro Geo y el Infotec se acercaron con el SAT a buscar una manera de proponerle utilizar justamente el análisis de Big Data, la infraestructura de los laboratorios de inteligencia y de Internet del futuro para ir estudiando este fenómeno de la ilegalidad, y todavía estamos esperando la respuesta. No es porque lo hayamos propuesto nosotros, entendemos que hay límites, pero ¿cómo hacer para poder obtener parte de esa información? Ya ustedes habían compartido parte de la información al Laboratorio de Políticas Públicas del CIDE para el Atlas de la Complejidad, pero como que falta dinámica, ¿no? O sea, son estancos, ¿no? Obtienes información de un tiempo y luego no puedes tener el continuo. Entonces, digamos, esa riqueza que se ve aquí debiera tener un lado público que pudiéramos explotar habitualmente. ¿Cómo poder lograr una cosa así? Yo creo que es un tema que valdría la pena explorar, ¿no? Y eso no limita en lo más mínimo lo que para nosotros es impresionante del avance que ha tenido el SAT en todo este proceso. Bueno, muchas gracias. Por acá creo que Rodrigo y después ya es Cristian. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo creo que debió ser después de la comida, porque fue muy impactante, pero Sin pero agua. bueno, Sin agua. vamos, pero yo quisiera externar algunas preocupaciones, ¿no? Sí, felicito al SAT, sí se ve un gran cambio, pero la primera preocupación que tengo es que pues el SAT sabe todo de mí y no me puedo proteger. O sea, el SAT sabe lo que compro, cuándo lo compro, a qué horas lo compro, por qué lo compro, y si eso cae en malas manos, es muy, muy peligroso. De hecho, este año en el Congreso Internacional de Gobierno Electrónico, una de las cosas que comentábamos con otros investigadores, de los casos más problemáticos que tenemos para resolver, es precisamente la protección de datos personales, tanto económicos como de salud. ¿Quién es el ente o quién debería estar cuidando esos datos? Porque cualquier día, de la noche a la mañana, pues a alguien se le ocurre borrarme del SAT con todo mi patrimonio. Y también mis datos de salud. Todo lo que yo tenga de salud, mi expediente electrónico de salud se borra. Entonces, a mí sí me preocupa mucho este problema, que usted me va a decir a lo mejor, no, pues no es posible porque pues hay ciertos candados y que protegemos los datos y todo. Está bien, pero es electrónico, es digital. Y yo no tengo manera tampoco de protegerme del SAT, no del dinero, ¿no? Digo, no es que yo quiera evadir, ¿no? Sino simplemente de mi actividad, de mi intimidad, de mi consumo, de lo que yo soy como persona o lo que constituye mi patrimonio un poco mucho como persona. No tengo manera. Está muy bien la factura electrónica, está muy bien este uso, ¿no? Pero esa es una preocupación, a mí me gustaría escuchar su opinión. La segunda preocupación es que en pocos meses, quizás un año, vamos a tener el pago digital ya establecido, es decir, que vamos a poder tomar el teléfono celular
y vamos a poder pagar casi cualquier cosa, ¿no? En Shanghái hasta las limosnas se pagan con código QR. ¿Sí? El limosnero ya te presenta tu código QR y tú le escaneas el código y con eso pagas lo que le quieres dar. Entonces en México, pues seguramente en un tiempo, no sé en cuánto, pero avanza tan rápido esto, que vamos a tener eso, vamos a tener ese tipo de pagos y eso nos va a hacer todavía mucho más dependientes, porque todos esos pequeños pagos y todo ese pequeño consumo, pues lo va a controlar el gobierno. Entonces el gobierno va a controlar todos nuestros datos a través del dato económico, ¿no? A mí me gustaría escuchar ahí esa otra percepción, ¿no? ¿Cómo lo perciben ustedes? Y en tercer lugar, esta idea de gobierno inteligente, pues sí, usas Big Data, usas minería de datos, ¿no? Porque pues finalmente todos estos datos son muy apetecibles para cualquier empresa, para cualquier persona, para cualquier político, ¿no? Que quiera conocer cómo se están manejando esos datos. Y por allí, bueno, pues tenemos el uso de Big Data y de inteligencia artificial para poder sacar tendencias y algoritmos. Me preocupa. Me preocupa que no tengamos una sola regulación para controlar al SAT en eso. ¿Sí? Que recaude lo que quiera, pero en la protección de los datos, pues que haya alguien que nos proteja, que haya alguna manera en que nosotros podamos proteger nuestros datos y podamos proteger la información que está llegando, ¿no? Recientemente en el Estado de México, que es donde yo provengo, pues hay una gran discusión acerca de el lavado de dinero y los notarios, ¿no? Porque a los notarios se les asignaron una serie de funciones para poder controlar el lavado de dinero, ¿no? A través de sus clientes, ¿no? De ciertas transferencias, con ciertos límites, y hoy los notarios son los más espantados del mundo. Dicen, es que yo ya no quiero trabajar. Ya no quiero trabajar por toda la cantidad de requisitos que tengo que hacer para el SAT. Y como bien decías hace un momento, es una sobreregulación, un gran problema que existe, ¿no? En ese sentido, pero no solo los notarios, ¿no? Sino cualquier persona hoy en día se lamenta de abrir un negocio por toda la gran cantidad de cosas que tenemos que hacer digitales. Yo estudio gobierno electrónico y me encanta la idea, pero y que no lo pueden hacer, es impresionante. Y bueno, finalmente respondiendo a tu pregunta de cómo ayudar al SAT, perdón, pero yo no voy a aportar ahí. Si alguno de los otros compañeros quiere, adelante, pero no quiero quedarme con la tentación de decir que hay un mecanismo que se llama blockchain que pudiera ayudar a mejorar este sistema de darnos cierta garantía para que pudiéramos tener esos datos. Muchas gracias. Perdón, pero ellos estaban primero. Gracias. Gracias. No, bueno, pues ya en México, en el barrio Bravo de Tepito, como se le conoce, usted puede encontrar la base de datos del INE pagando lo que corresponde. O sea, esos datos ya están ahí, no es a través de ustedes, o a través de ustedes, no lo sé, que esos datos estén en el mercado negro, no lo sé, ¿no? Pero el caso es de que efectivamente el crimen organizado, el mercado negro ya tiene esos datos en su poder. Y también la iniciativa privada, ¿cómo? Pues simplemente cualquiera de nosotros puede testimoniar que recibimos en nuestro celular llamadas, ya sea preguntándonos nuestros hábitos de consumo, tal o cual línea telefónica, etcétera. ¿Quién les dio esos datos? Bueno, pues ahí está la respuesta. A mí me gustó mucho la exposición, Daniel, como tú dijiste, no es que sea como todo lo positivo, etcétera. Yo creo que, como dicen los estadounidenses, ¿no? O sea, la muerte y los impuestos es algo que no se puede evitar. ¿Tendríamos que pensar de esa manera? No lo sé. Pero creo que pagar impuestos, creo que sí tendríamos que hacerlo, como ciudadanos, etcétera. Y a mí me llamó mucho la atención, pues toda esta cantidad que existe de contribuyentes, que el sistema pues ha funcionado en los últimos años, en este sexenio en concreto, etcétera. Entonces, yo digo, ¿por qué esos recortes al sector cultural, esos recortes al sector de salud público? Si hay dinero, si se recaudó dinero, ¿a dónde fue a parar ese dinero? Entonces, no sé si tenga algo que ver este señor que ahorita tiene problemas con Gabriel Corral y que ya salió y que no sabemos qué vaya a pasar, triangulación de dinero para elecciones, etcétera. No lo sé, ¿no?
Pero también hay otra cosa, tú mencionabas una de las cosas, pues los paraísos fiscales, ¿no? Creo que esto es muy sofisticado, o sea, cuando hablamos yo de Brecht, que tú decías, no, es que hay una cantidad enorme de empresas, eso porque bueno, ya es de dominio público, pero hay una cantidad de empresas y de personas involucradas en una menor escala, donde pues es un deporte nacional, ¿no? Es algo que se hace en forma continua. Y hablando en concreto de paraísos fiscales, en la manera en cómo estos dineros van de un lado a otro, de una cuenta a otra y se transforman, o sea, rebasa cualquier expectativa. Y la gente que se ocupa de eso, de seguir el dinero, pues tiene que ser una persona muy especializada, que no es, pues no es nada simple, pero creo que sí se puede hacer. Y ahora también mencionaste, bueno, hablamos del crimen organizado, en concreto el narco. Durante años varios especialistas han dicho que si al narcotráfico se le ataca el sector financiero, lo paramos en seco. ¿Por qué no lo han hecho? O sea, si tienen esta información, si se cuenta cómo es que siguiendo el dinero ellos lo lavan, cómo lo lavan, de qué manera, ¿por qué no atacar este flagelo de esa manera? Y pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, por favor. Sí, un poco siguiendo la línea de Rodrigo, no sé si me escucha, pero un poco distinto. Sí hay efectivamente un problema de la información personal y bueno, en este caso está centralizado en SAP, pues, ¿no? Pero no es la única. Todas las empresas, todo lo que está por internet, empezando por Facebook, por Amazon, por todo eso, tienen esa información tuya y más. Es más, hasta dónde te estás moviendo con el Waze o con el Google Maps. Entonces, ahí hay un problema de regulación, de la protección que me faltó. Ya no pude preguntarle a Joel, pero el INAI también tiene que ver con la protección de datos. Y ese es el problema número uno en el mundo, en Europa por lo menos es el problema número uno. Y aquí el problema número uno es la corrupción y todo lo que estuvimos discutiendo alrededor del INAI, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Y efectivamente en el caso de Hacienda pues tiene mucha información. Hay problemas de seguridad que habría que ver cuáles. Yo no creo que el blockchain es una llamada, bueno, tiene un problema su mecanismo de seguridad es antiecológico total. Y no es, según yo, pero bueno, no soy un experto en eso, según yo no puede crecer. O sea, no es extendible, ¿no? Mucho al nivel de lo que tiene Hacienda. Pero en el caso de SAT, tiene información muy importante y la pregunta, sí, para mí, muy central, es ¿dónde está esa información física? ¿Está en México o está fuera de México? Gracias, Mario. Mario, perdón. No, creo que es muy breve. Al parecer la muerte no se puede evitar, pero pagar impuestos sí, porque creció mucho los contribuyentes, pero parece que la recaudación no está muy proporcional a ese crecimiento, sería una explicación. Por otro lado, ¿qué piensas Daniel, del tema de Bitcoin, que está creciendo mucho? Yo ya conozco gente que se está utilizando esta moneda para hacer varios de sus pagos digitales y se está creando mucha confianza. Yo creo que muchas de las expresiones de Rodrigo, de Gerardo, sobre todo en esa negación de no contribuir al SAT, se debe al aspecto de la desconfianza del uso de los impuestos, ¿no? En otros países se pueden quejar de pronto que tienen que pagar un impuesto especial, por ejemplo el caso de Alemania con la reconstrucción, que tuvieron una carga de impuestos significativa, pero seguramente estaban seguros que el destino final de esos recursos
sería conveniente, ¿no? Entonces, la SAT se esfuerza mucho por controlar, por tener los mecanismos de control, pero después el uso de los recursos públicos parece que ahí se pierde el control y sobre todo por todos los casos tan multicitados de corrupción y todas esas formas de evasión fiscal que se conocen y además que están muy socializadas para pagar menos impuestos, y ahí como que el control que se tiene de los contribuyentes cautivos se pierde a la hora del ejercicio de los recursos cuando está en la Secretaría de Hacienda y la aplicación de sus diferentes dependencias, y entonces hay como en el fondo una desconfianza muy profunda en los contribuyentes y no tienen ganas de pagar impuestos porque no tienen confianza en el destino final de sus recursos. Creo que va a hablar, tienes 5 minutos para... Bueno, ¿quieres que hable para echarme un final? Gracias, sí, claro. Decía hace algunas 2 charlas de la plataforma IMEX de exportación e importación se hizo con pedimento aduanal del SAT, aprovechando el convenio que tiene Jalisco, como todas las entidades, con el SAT. Pues aquí hay una forma de cómo utilizar ese tipo de convenios para exportar información. Yo me imagino un cubo de información del SAT donde nos dijeran cuánto se recauda por estado, cuánto se recauda por edad, cuánto se recauda por sector, por tipo de contribuyente. Eso debe de estar. Entonces me parece que esa apertura detonaría muchas, pero muchas líneas de investigación y esa información deben tenerla. Y si no la tienen es muy fácil ponerla pronto en un análisis multidimensional. Se tocó un punto fundamental y es mi debilidad, la recaudación. Aprovecho para decirle con todo respeto, no es verdad que Estados Unidos gasta menos como porcentaje del PIB que México. Aquí está la plataforma del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, es casi el doble. Pero, yéndonos por esa vía, en 2010 la CEPAL tituló La Hora de la Igualdad, brechas por cerrar, caminos por abrir, e hizo un recapitulado de cuánto recaudan los estados con relación al PIB, que tiene una gran relación con el gasto, recaudación y gasto, por supuesto. En ese momento, México recaudaba 9.4% del PIB, Haití recaudaba 9.5% en ese momento. El promedio de Latinoamérica era de 18, ahorita andamos en el 13 o 14, ya con la SAPDI y todo esto. Y el promedio del Caribe es de 27. Entonces, yo creo que no es cierto que hay mucho dinero. O sea, no hay mucha recaudación, más bien hay poca recaudación. El 14% es menos que el promedio de Latinoamérica. Y bueno, ni hablemos de Nicaragua, que recauda el 21%, o Chile el 20%, Colombia el 18%, Ecuador y Panamá el 16%, Honduras el 16%, etc. Entonces, yo creo que sería muy ilustrativo que el SAT tuviera en su portal el ABC de los impuestos. Cuánto recauda México y cuánto recauda cada país, que uno le pudiera aplicar en el mapa y saber que todos los países están recaudando más que nosotros. Yo les digo a mis alumnos, ¿qué pasaría si hay una propuesta de elevar? Es que el debate no debe ser sobre lo que hace Hacienda, ¿no? Sino sobre gestión de conocimiento para eso. ¿Sí? No, es que es gestión de conocimiento desde el ABC, doctor, nada más es poner, es como querer correr sin haber gateado. Yo digo, tenemos que saber cuánto se recauda por país, cuánto se recauda por tipo de impuesto, y sería el primer paso para poder atender un asunto como es el de la recaudación. Pensar que recaudamos mucho cuando en realidad con otros países de la región recaudamos bastante poco. Sería todo. Por último, sí, gracias. Pero no va a faltar nadie para poder finalizar. También muy rápido nada más, pues me pareció también muy buena la presentación, sobre todo da otra expectativa. Yo creo que es la institución que tiene más avance en temas de tecnología, porque tiene una presión muy fuerte de dar resultados y en eso está centrado. Y por otro lado, hablamos siempre de una ciudadanía que es la real que tenemos, pero también hay una ciudadanía digital y esa no está regulada, y de ahí es donde viene el tema de la ciberseguridad y todo lo demás. Pero creo que ustedes tienen el avance más importante porque tienen sistemas biométricos
mucho mejores que otros para detectar quién es el que está firmando. Empezaban por ese proceso de firmas digitales para poder eficientar. Y eso, pues, la parte que yo podría sobre la mesa es, creo que tienen muy buenas prácticas que deberían ser compartidas con otras instituciones públicas sobre cómo están haciendo que ese vehículo de tecnología pueda ser más eficiente para los objetivos que tienen en concreto. Entonces, en esa parte, pues habría la discusión sobre esa parte, ¿no? ¿Qué tanto están compartiendo, qué tanto se conectan para, entre los que están respaldando esa tecnología, apoyar a otras instituciones a que tengan ese nivel de madurez que ustedes han alcanzado? Muchas gracias. Pues si gustan ya para cerrar, trato de atender ahí todas las inquietudes. La que vi más generalizada era el riesgo de los datos. Yo creo que lo compartimos, desde luego. Esto es algo que, como lo comentaban, no es algo exclusivo ni de México ni del SAT. Ya vemos los casos de Facebook, ya vemos los casos de Google, ¿no? Ha habido fugas de información con datos personales, se venden datos, como decía Gerardo ahí en el testito, que alguien se lo robó. Por ahí del SAT se han robado también otros. Sí son instituciones porosas. Creo que hay un gran reto por ahí para, en la parte tecnológica, para blindar la información. Desde luego no podemos cerrarnos al avance tecnológico, creo yo. En el caso de FinTech, pues yo creo que pues ahí está, ya hay una ley, está el Bitcoin, pues tenemos que trabajar con ellos. Si parece ser que hay algunas áreas ahí porosas, pues habría que estar pendiente de que no se filtre. Yo creo que el SAT sí viene trabajando, y con atención a lo que Víctor y todos los demás manifiestan y que compartimos como inquietud, en que los protocolos de seguridad sean los más avanzados pues a nivel mundial, por la tecnología que nos comparten otras instituciones mexicanas, otras instituciones internacionales. Estamos siempre ávidos de obtener esa información y de poderla implementar con los costos que ello implica. Desde luego que es un reto muy grande y tendremos que atenderlo. En cuanto a se platicaba aquí un poco de los recortes que hay en materia de gasto. Sí, yo creo que es un tema, pues sí, la contrapartida del ingreso en finanzas públicas, desde luego, ¿no? Yo creo que es un tema que merita una mesa muy especial. Y yo lo que comentaba, digo que tiene un tema importante, yo lo que comentaba más bien era cuál era la proporción de recaudación en cuanto al Producto Interno Bruto. Y lo que sí comentamos era de que en 5 o 6 años se ha incrementado de un poquito arriba del 8% al poquito arriba del 2,5%. Básicamente ese es. Y bueno, y digo más para aclaración, conforme a la información del Banco Mundial, más la información de la OCDE publicada por el Banco Mundial, pues sí, México está, digamos, por abajo de Grecia, Nueva Zelanda, Suecia, Dinamarca, Irlanda, por comentar algunos, pero está sobre Estados Unidos, Japón, Alemania. Y también precisaba que había que tener cuidado precisamente porque pues, eso no quiere decir nada. Hay que ver, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es infinitamente mayor al nuestro, como ejemplo, ¿no? Digo, no más para aclarar. Y en cuanto a la utilización de información, pues aparte del tema de la seguridad, yo creo que sí es muy importante compartirla con otras instituciones, pero tener cuidado. Si es difícil compartirla con instituciones públicas, con el sigilo y el cuidado que se debe de tener, y atender a secretos como el fiscal, el fiduciario, el bancario, el bursátil, y ahora, pues digo, tampoco en la ley de transparencia y protección de datos, digamos, al hacerlos públicos, pues estamos ya de plano pues, formalizando la exposición del ciudadano a cualquier persona, ¿no? Y en eso sí lo compartimos. Y bueno, espero que no se me haya pasado algún tema general. Sí, y los datos allí, por el mismo secreto fiscal y por una cuestión de secreto industrial, les pido una disculpa, no puedo revelar esa información. No se puede decir si están fuera de... Se puede decir que están resguardados, que todos los, digamos, la normativa aplicable, pero sí no pudiera yo decirles si es Chan o Juan. Espero que lo comprendan. Yo les agradezco mucho su atención y agradezco nuevamente a la universidad aquí, al doctor Aguilar. Muchas gracias.